problema en cárceles, lo que falta es voluntad. Hay gente muy experta, hay gente que trabaja en esto, gente que ha escrito libros, gente que conoce la realidad penitenciaria. Mira, la ley dice sistema progresivo. Y el sistema progresivo implica que una persona cuando llega a la cárcel debe ser clasificada, debe tener un lugar de ambientamiento. Los psicólogos, trabajadores sociales y las personas que trabajan en ciencia de conducta ven la persona, analizan las causas del delito y sobre esto hacen un plan de vida para esta persona en la cárcel y hacen el pronóstico hasta el momento en que se va a ir del establecimiento penitenciario. Y por supuesto lo que no ha tenido afuera se trata de compensar adentro, es decir, si no ha tenido un oficio, se le da un oficio. Si no ha tenido familia, se busca padrinos para que tenga un nivel de afecto. Si no ha tenido la posibilidad de estudio, bueno, pues se hace que pasen una serie de cursos y va mejorando su calidad de vida. Entonces, ese señor o esa señora va a estar en la cárcel y pues por supuesto va a volver a salir en otras condiciones. Eso dice la teoría. Eso es la teoría, exacto. Y cuando se aprueba la ley, en aquel tiempo, saliendo de tiempos neoliberales, de estos gobiernos neoliberales, se piensa que deben ser 3 instituciones las que deben hacer esto: la policía, los jueces de ejecución de penas y una administración civil de cárceles. Entonces los 3 forman, digamos, la estructura de administración de la cárcel. Pero entre los tres se ha formado una especialistas como psicólogos, ¿no? Sí, ahí te voy. Entonces estas 3 instituciones de que tenían que colaborarse, no se colaboran y más bien entre ellos se afectan. Entonces se ha formado ahí una especie de serpiente de 3 cabezas. Y entonces el policía dice, es mi cárcel. Y ahí hace lo que le da la gana, porque no había reglamentos y hacían lo que podían. Los jueces, cuando se está rehabilitando a la persona, resulta que por esos manejos irregulares en justicia, dan libertad o dan un beneficio penitenciario, y el señor que estaba en proceso de rehabilitación sale. Y el director o la administración civil, que es escuálida, es mínima, entonces no tiene capacidad de hacer esta tarea de rehabilitación. La proporción es, la media europea es un rehabilitador, un privado de libertad. Para trabajar, porque rehabilitamos, hay que trabajar con esta persona, hay que entusiasmar nuevamente a esta persona para que mejore su vida. La media latinoamericana es 1 a 13. Por cada 13 privados de libertad, un rehabilitador. La media nuestra de Bolivia es un rehabilitador para 800 personas. Entonces, menos personalización. Todo menos rehabilitación. Y entonces estamos como en tiempos de dictadura, esforzándonos en poner policías en las cárceles y no creando ítems para personas que van a rehabilitar. Entonces las cárceles, pese a que la ley dice esto, no cumple esa tarea, nadie se ha ocupado de dar más ítems y cada vez hay más población y menos rehabilitadores. Esa es la crisis y por tanto hay abandono del Estado y los internos hacen su propio gobierno, se administran con toda la lógica, porque como no hay posibilidades de atenderlos, ellos tienen que generar sus propios formas de administración. Y esto, cuando es liderazgo positivo, hay que apoyarlo, pero cuando hay liderazgo negativo, como los casos que vemos, también debe tomarse medidas contra estas personas para que mejore la relación de comunidad. Su solución pasa entonces por muchos recursos, porque no solamente hay que alcanzar una media decente, retomando sus números, entre los rehabilitadores y los reclusos, por un lado, pero por otro lado, poco podemos esperar cuando hay un hacinamiento del 870% en un centro penitenciario. Pasa por eso. Entonces se necesitan recursos para infraestructura, para rehabilitadores, los ítems, en fin. Pero el dinero está ahí. No quiero que me cortes esta parte. El dinero está, todo lo que se incauta por narcotráfico debe ir a rehabilitación, millones de dólares. El IDH, el 10% que dan a gobernaciones y municipios, debe ser para construcción de EPIs, dice la Ley de Seguridad Ciudadana, y cárceles. Solo se da prioridad a la fuerza, es decir, a la policía, y se construyen EPIs. El dinero del IDH es una canasta enorme que cada año llega, y las gobernaciones y municipios tienen esta posibilidad. Y entonces lo que está faltando ahora en todo esto es hacer una nueva ley, que está hace 5 años ya planteada en la Asamblea Legislativa. Que este monstruo de 3 cabezas deje la policía a las cárceles, los jueces de ejecución de penas tengan menos incidencia y se haga un Instituto Nacional Penitenciario con un fondo canasta con todos estos recursos que te menciono, y la solución va a ir dándose, no de la noche a la mañana, cárcel por cárcel. En Santa Cruz se inició, en Santa Cruz tenemos una primera cárcel sin policías, Sembicruz se llama, y allí no entra la policía, y allí el proceso se está dando muy interesante. ¿En qué se ha distorsionado? En que los jueces, como no conocen tampoco cárceles,
incluyen ahí detenidos preventivos, y entonces se mezclan preventivos y sentenciados. Otro de los grandes problemas que no podemos solucionar, pese a que hay un mandato constitucional. La Constitución dice, no pueden estar juntos lobos y corderos, pero nadie quiere cumplir la Constitución. Y entonces ahí están, las soluciones están hechas. Le tengo que cortar porque quiero dialogar. También quiero dialogar con Juan Carlos Pinto. Leo de Ramiro Llanos que la solución está en muchísimos recursos, ponerle más cabeza, cumplir la ley, apresurar esa ley que está en la Asamblea y que el Estado, entiéndase Estado como gobernaciones, municipios, Estado central, no abandone y que los recursos están ahí. Eso es lo que leo de Ramiro. ¿Usted lo firma? Yo veo, y que es parte de su formación profesional, que es una lectura muy de abogado. Yo soy sociólogo y he vivido la experiencia de la cárcel, así que puedo también tener una perspectiva no tan distinta, pero sí complementaria en varios aspectos. Primero, ver de que la cárcel en sí misma es una institución fracasada, ¿no? Es decir, vamos a seguir poniendo parches a algo que tiene una lógica que en definitiva no genera los resultados esperados. ¿Habla del modelo boliviano o del modelo en general? La cárcel en sí misma. Es una institución que en definitiva justifica el hecho de decir existen los buenos y los malos, ¿sí? Y estamos apartando a los malos para que los buenos vivan bien. Es más, el criterio de seguridad ciudadana que existe normalmente es justamente eso: plagar de policía, agarrar a todos los sospechosos y meterlos adentro. En esa perspectiva, diferentes países, diferentes modelos. Y en ese sentido, modelos quizás que tengan más atención, más infraestructura, etcétera, pero el resultado es el mismo. Es decir, no existe un proceso realmente de resocialización. Existe una pantomima estatal de que vamos a rehabilitar a la gente en algunos estados, y en algunos descaradamente se asume el hecho de que digamos, el criterio social de que es gente que ha cometido errores, nos ha dañado y por tanto merecen vivir mal. Creo que durante mucho tiempo en Bolivia ese criterio es el que ha estado encima. Es decir, la gente diciendo, viven mal, comen mal, pero se lo han buscado. Entonces, ese criterio... Una noción de castigo. Una noción de castigo. Casi se los ha puesto ahí para que sufran. Entonces, frente a esa situación, creo que la respuesta ha sido justamente la organización de los presos. No ha sido solamente presión, circunstancias, sino también una respuesta, vamos a decir, pluricultural, si podemos ponerle un término, en el sentido de que las formas comunitarias han prevalecido para lograr la sobrevivencia y para generar un modelo interno importante. Y yo me refiero a un primer momento, un momento que ha durado bastante tiempo. Pero estamos en otro momento ahora. Y no es solamente un tema, digamos... ¿Desde cuándo estamos en otro momento? ¿Qué marca ese otro momento? Estamos quizás marcando ya 15 años, cuando el narcotráfico empieza a generar cambios importantes en la sociedad. Y la respuesta que se tiene para el tema del narcotráfico es justamente encarcelar más gentes, no solamente los niveles medios, porque los peces gordos no entran, pero sí una cantidad enorme de gente que llevaba precursores, etcétera, etcétera. Hay un boom del narcotráfico y hay una explosión penitenciaria en la que se ve involucrada también la ayuda internacional, los intereses norteamericanos en particular, que generan cárceles modelo. ¿Sí? Por primera vez hubo en Bolivia cárceles modelo en Chonchocoro, Par de Palmasola, etcétera, etcétera, para brindar seguridad, entre comillas, a la población y que estos presos estén bien resguardados. Entonces empieza un modelo distinto en ese sentido, supuestamente con mejores comodidades. Chonchocoro fue planificado en un modelo, digamos, norteamericano en esa perspectiva, y sin embargo, vamos a decir, menos de un año, el modelo de Chonchocoro se volvió el modelo boliviano otra vez. Es decir, donde los presos podían relacionarse, podían tener su propia estufa dentro de la celda, etcétera, etcétera. Es decir, la presión social fue capaz de romper los esquemas tradicionales de control. Entonces,
A lo que me quiero referir es que hay que tomar en cuenta el tipo de sociedad que somos. Y ese tipo de sociedad se expresa también en el tipo de presos que tenemos. En esos presos que también tienen una identidad que está siendo seriamente influenciada por el mundo globalizado a través del narcotráfico y la violencia. Juan Carlos, usted introduce un contexto amplio, más sociológico, nos hace volver a la esencia de este problema. Sin embargo, no quita esto que Ramiro dice, por muchos signos culturales que tengamos identitarios, no podemos dejar pasar una suerte de selva que se va instalando porque suelta la policía, porque suelta el Estado, voy a retomar sus palabras, suelta el Estado y de pronto ahí adentro se va generando unas propias normas que termina desatándose en violencia, en una espiral de violencia, donde además de ser encarcelado, coincido con que a veces el que tiene recursos, el que tiene abogados, no llega a la cárcel, llega el más vulnerable de la sociedad, llega la más pobre, llega, ¿no es cierto? Sin embargo, una vez ahí en la cárcel tiene que soportar no solamente la enorme ineficiencia y corrupción de la justicia, eso ya lo sabemos todos, en el caso boliviano, sino también el abandono de esos muros, de esos policías, y uno está pues expuesto a las leyes de ese adentro, ¿no es cierto? Al punto que en Palmasola no podían entrar. Sí, Claudia, pero lo que yo estoy apuntando es que parte de la solución es justamente lo que somos. Es decir, esa esencia organizativa interna que ha permitido durante mucho tiempo niveles más bajos de violencia y niveles más bajos de reincidencia en el continente. No es porque tenemos presos demasiado pasivos, es porque existía una red de cooperación importante que apunta a un modelo distinto de cárceles. No es construir cárceles modelos simplemente, o mega sistemas penitenciarios donde se los vaya a botar, como tú decías, a toda la basura para que la sociedad no las vea. Es más, existe la idea de decir, hay que sacar de San Pedro de acá porque la imagen misma de tener presos cerca y el sufrimiento cerca no es adecuada socialmente, y eso han hecho en muchos países. Pero el tema es real, y el preso no es un tipo de persona especial, es un preso, es un ciudadano como cualquiera de nosotros con derechos. Y eso es lo que al parecer nos hemos olvidado. Y en ese sentido yo estoy apuntalando el hecho de decir, ese nivel organizativo ha generado mejores resultados, porque ¿qué esperamos de una cárcel? Que la gente se resocialice. Lo interrumpo porque Sí. entiendo mejores formas organizativas ahí adentro que pueden dar resultados positivos. Yo he visto en la COF, en el Centro de Orientación Femenina, gracias, en el Centro de Orientación Femenina, he visto cómo mujeres se organizan para conservar sus cosas en un refrigerador, para cocinar, se puede emplear el servicio de otras compañeras para cuando uno recibe a sus familiares, el cuidado de los niños. Esto suena bien, pero cuando esa organización interna es para tener armas, marihuana, para robarse, gas, en cárceles de mujeres, para robarse el costo de la señora que lava, y en vez de pagarle $1, la gobernadora le paga 0.50, corrupción, en todos los niveles. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy de acuerdo con Juan Carlos. Cuando hay liderazgo positivo en una cárcel, porque los internos pueden elegir a sus representantes, y hay que mantener eso. Entonces han mantenido las cárceles de manera estable muchísimo tiempo, pero ahora se han tornado en un liderazgo negativo, porque haya entrado un factor, y los eufemismos a mí los que no me gustan. La policía se ha corrompido. La policía ha entrado en niveles de relación con la delincuencia, y el narcotráfico tiene importancia, porque antes la policía no estaba en cárceles. Cuando se aprueba la ley 1008, dinero, y entonces la policía pues se va a las cárceles. Catacamaya acabamos de inaugurar hace un año, ya cobran ahí. Donde está la policía está la corrupción, y donde está el subordinado pues lo esquilman, le sacan todo, y ahí entra esta nueva administración o esta nueva dirección de privados de libertad que se ha mezclado en un nivel de corrupción. Imagínate, yo no lo digo, la Comisión contra la Tortura vino a Bolivia y le preguntó al Estado Plurinacional y le dijo, ¿por qué tortura un preso a otro preso?
¿Cómo es posible que la gente esté abusada, vejada, torturada, golpeada por sus propios amigos de infortunio? ¿Qué ha pasado? ¿No hay control? El liderazgo de las cárceles se ha modificado porque ahora ya vive solamente el mercantilismo. El Estado no participa. Es el mercantilismo, antes del capitalismo. Allí vendes todo, hasta la información, vendes al amigo. Y ahí hay una institución que supuestamente está en el control interno y externo, que ha perdido también la noción de lo que es esto, porque además no saben qué es cárcel. Tú nombras a un gobernador, pues ¿qué va a hacer el pobre hombre? Está como chancho en trapecio. ¿Qué va a hacer el pobre hombre ahí? Está queriendo hacer algo y le pasan $2,000. ¿Qué es esto? Dice un sobrecito. Es de la entrada de los internos al sector posta. Ah, qué lindo, dice. Mira, está queriendo moverse un poco, al día siguiente, tac, le dan otro dinero. Ah, qué bien. ¿Quién le está dando? El delegado. Y entonces se forma una corruptela entre policías y ese nuevo liderazgo de los internos que ha generado esta corrupción. Y bueno, pues qué lindo, son varios años que están en este proceso. Y esto ha calado, al punto de que yo me animo a decir que en las cárceles hay esclavismo. Un delegado que masacra a un privado de libertad, un sentenciado, un lobo que se come al cordero. Eso está pasando en cárceles y no podemos ahora ya justificar, ya no se puede justificar este tipo de administración. Entonces hay que hacer los cambios urgentes, porque no puede ser que si tu hijo, tu hermano, tu primo está en la cárcel, tú tengas que mandar remesa a la cárcel para que le permitan dormir. Está bien los niveles de autocontrol, pero si son positivos, y para eso tiene que estar la autoridad. Hay cárceles que son manejadas por voluntarios, por gente de iglesia. Hay cárceles en las que no hay policías. Hay cárceles en las que los presos tienen las llaves, pero se trabaja pues, en valoración humana. ¿Dónde hay eso? En Brasil, 100 cárceles, sería lindo que vayan. Aquí el método APAC, 100 cárceles. Nuevos Rumbos se llama. Y está funcionando acá en Bolivia, con esa metodología, en Santa Cruz. Santa Cruz tenemos el modelo de exportación de cárcel, todo manejado por civiles, psicólogos, médicos, trabajadores, todo cámaras de seguridad para toda la seguridad, etcétera, y afuera rondando unos cuantos policías que no entran en esa cárcel y se está moviendo. Sembi Cruz es el modelo de exportación de Bolivia. ¿Qué le parece ese modelo? Yo estoy de acuerdo en que hay modelos importantes, no solamente planteados institucionalmente, sino en todas las cárceles nuestras. Por la ausencia del Estado se ha generado la posibilidad de que los presos generen organización propia, en un sentido positivo, yo diría. Pero por eso me refería hace un momento a un segundo momento. Antes voy a hacer un pequeño paréntesis, porque suena muy bien todo esto, estaba a punto de convencerme, pero de pronto ingresa a mi memoria los distintos niveles de violación de las normas sociales. Una cosa es el que ha robado, no sé, un pan para irnos a los miserables, ¿verdad? A la vieja historia, un pan para su hijo. Y así como esas cárceles de los miserables, están nuestras cárceles. Y ahí están, pero también están los que cometen delitos como violaciones en serie, asesinatos. Entonces ahí también no solamente están, entiendo que todos somos ciudadanos, no está el diablo adentro, pero hay también delincuentes. Conceptualmente la cárcel es para los física y mentalmente sanos, no es para este tipo de psicópatas. Para estos psicópatas está el hospital psiquiátrico, que no lo tenemos en Bolivia. Y entonces no podemos poner a todos en la cárcel, es el error del juez. Entonces, ya hay un primer error. Es un primer error del juez. Y entonces ahí, ¿qué hacen los internos? Me acuerdo yo en el Abra, nos llamaban un señor que mató a su padre porque tenía convulsiones, era epiléptico, y esas convulsiones eran violentas, y cada que le daba esta epilepsis, mordía a la persona que estaba cerca. Y así mordió a su padre y murió, y por eso estaba en la cárcel. Y entonces los internos se asustaban y teníamos que dar una pastilla, no me acuerdo el nombre, cada día. Y se acababa la pastilla y los delegados se preocupaban porque le iba a dar esto. No, para esas personas no es la cárcel. También voy a hablar de los sanos que roban y reinciden y entran y a la casa de trabajo. Y desde la ley dice casa de trabajo. Que también el tema de la ley misma dice clasificación, que no se cumple. Que no se cumple por las condiciones en las que funciona el sistema penitenciario. Es decir, ¿qué clasificación cuando inicialmente teníamos 5.500 y ahora tenemos más de 17.000? ¿Cómo los vas a clasificar? ¿Cómo vas a generar una clasificación a ese nivel? No solamente nos referimos a infraestructura y no solamente nos referimos a clasificación por delitos, porque puede ser uno que esté por pensiones, pero altamente violento. Es decir,
es el tema de la capacidad de convivir con los otros, porque es como entrar en un pueblito y el que genera problemas contamina al conjunto. Entonces, eso es también una intervención del Estado, una intervención de la propia organización de los presos, que permite ese nivel de convivencia. Nuestros niveles de convivencia, hasta hace un tiempo, eran importantes y eran parte de un control social interno. Pero en ese sentido, Ramiro, no solamente yo me referiría a la corrupción de la policía, sino me referiría al tipo de preso que ha empezado a ingresar. Hay un nivel de internacionalización de los presos, en el caso de Palmasola, por ejemplo, presos mexicanos, brasileros, colombianos, etcétera, que traen otra cultura de cárcel. ¿Son peores presos que los bolivianos? Son más violentos, porque tienen una cultura de cárcel. Y su cultura de cárcel es: o mato para mostrar que yo soy más fuerte, o me pisan. Y con esa lógica imponen formas de poder. Ese señor que acaban de trasladar, con su circuito de cuidado, de guardaespaldas, es parte de ese esquema. Porque las cárceles en el Brasil o las cárceles en el Perú funcionan de esa manera. ¿Quién vende más droga? ¿Quién tiene más poder para imponer? Entonces, las organizaciones, la forma organizativa con aspectos muy democráticos de antes, ha empezado a ceder espacio a estos espacios de poder. Yo me acuerdo en Palmasola tenían un cuarto completo, hace unos 15 años, por ejemplo, de asistentes a los presos. Por ejemplo, la organización de los presos se dedicaba a hacer escritos para los presos que no tenían posibilidades. Pero además el sistema permitía que procuradores de los presos vayan a ayudar a agilizar los casos en los juzgados o a mirar en qué estado estaba. Es decir, los presos se colaboraban entre ellos mismos. La organización reforzaba la posibilidad de que el preso tenga justicia y que pudiera velar porque no esté totalmente abandonado en muchos sentidos. Hoy hay una escala distinta. En Palmasola, no es la última ya generó varios muertos. Está diciendo que antes las cárceles eran mejor. Sí, pero todavía está la esencia, el hecho organizativo, solamente que esa organización está siendo apropiada por elementos distintos y cruzada por la corrupción generalizada también. Porque en eso sí le doy la razón. Por bravucones, los sentenciados, los que tienen sentencias altas, abusan a los otros, es el estilo cuartelario. El antiguo abusa al nuevo, y entonces, pero no lo abusa, no le da un cocotazo. Pero no es cualquier antiguo. Son antiguos que tienen otro tipo de cultura. Por eso el cambió efectivamente. Hay otro tipo de delincuencia. Y esa delincuencia se unió con los niveles de corrupción. ¿Qué hay que hacer? La solución está. Tenemos que tener una representación de los detenidos preventivos y una representación de los detenidos sentenciados. Y en esas representaciones tenemos que tener la representación de los sectores que tienen mayor población. 1008, personas con delitos de sangre o trentones que decimos, y el resto de la población que son delitos, diríamos, pasajeros para la cárcel, ¿no? Robo agravados en algunos casos, o robos de carácter económico. Entonces, 3 tipos de representación, porque ahora el que manda es el que tiene sentencia más alta, y entonces es el príncipe de la cárcel y los otros son los vasallos. Así se vive en la cárcel, y como no existe seguridad interna, no entra la policía a la cárcel. Entonces ahí pues hay un autogobierno negativo en este momento en muchas cárceles, que hay que cambiarlo, por supuesto. Pero hay una ¿Cómo es la forma de cambiar? Clasificando a las personas. Perdón, pero la clasificación yo creo que es distinta. O sea, hay diferentes formas de clasificación. Pero empezamos con lo primero, con lo básico. ¿Quiénes son sentenciados los que son y preventivos ahora? Y están siguiendo el modelo, si quieres, peruano o brasilero. Pero ¿Quiénes son los que tienen no son los que tienen sentencias más altas, sino no justifiquemos la inoperancia. Se clasifica a los extranjeros en una sección, punto, resolvemos el tema, y los bolivianos corderitos que sigan la tradición que tú mencionas del liderazgo positivo. ¿Por qué no podemos hacer eso? No. ¿Tan difícil es poner una sección de extranjeros? Sencillísimo, pan comido. Pero, ¿o no? El tema es justificar, decir no se puede. No estoy diciendo que no se puede, pero no puedes decir, entonces todos los extranjeros, no todos,
No importa que sean de alta peligrosidad o de baja peligrosidad. Por eso es clasificar, clasificar, entonces, mandato constitucional. Yo he marchado por la Constitución. Pero clasificas por peligrosidad, si quieres, está bien. Ya, pero aunque por lo menos preventivos y sentenciados. Por lo menos en eso. Estamos de acuerdo. Pero si ni preventivos, si no podemos separar lobos acá, corderos acá, y después con los corderos habrá unos de cara negra, otros merinos, etcétera, también los clasificaremos. Y los lobos habrá pues de caperucita roja o de los tres chanchitos. La sobrepoblación es tan alarmante. Sobrepoblación, manilla electrónica, urgente. Eso es pan comido también. 2.000 pesitos vale. Y 80 pesos, garante solvente. Todos los señores que están sufriendo en cárceles, a sus casas. ¿Por qué tal? Es que se vive del preso. Eso es lo que no quiere hablar. El juez, el fiscal, el abogado, el policía viven del preso. Y ese bravucón que se ha subido a la cabeza de las cárceles vive del preso. Millones de dólares. Millones. Si tú te das la tarea de multiplicar, $3.000 se cobra en posta. Y entran 2 o 3 por día. Son $9.000 día. Multiplica. Y hago la pregunta. ¿Dónde va ese dinero? ¿Se queda con el corrupto? No. Y quisiera que esto quede. El dinero sube. Algún momento lo determinaremos. ¿Dónde va ese dinero? Porque yo no me explico cómo, Juan Carlos, que trabajamos tanto, queremos cambiar cárceles. Mi amigo ministro íntimo, amigo mío, no puede cambiar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si es clasificar. Ya hemos hecho la reforma aquí en San Pedro, Cesar San Pedro, Patacamaya, Chonchocorro sentenciados, jovencitos. Es que no es tan simple cuando el sistema penitenciario es finalmente la base de algo que está más arriba, el sistema de justicia. No. Te está a ver, no me vas a decir de 5.500 pesos a 17.000 y te van a seguir subiendo a 30.000 y tú vas a seguir diciendo, los clasifico. Mientras sigas clasificando a la gente, los sigues hacinando de alguna manera. Están en sus casas con detención domiciliaria muchos. Mira, la estadística. Pero último que te digo, justicia dices. ¿Quién te va a dar detención domiciliaria con ese tipo de sistema de justicia? Papá, déjame explicarte. 500 personas en La Paz están con detención domiciliaria sin escolta. Todo tipo de delitos, asesinato, narcotráfico, violación. 500 están en La Paz, sin escolta. Los jueces han dado al asesino detención domiciliaria sin escolta. ¿Y por qué no con los otros que están en cárceles? ¿Qué difusión de sangre de segunda clase? No tendrán la plata suficiente para comprarse un juez. Pues por eso es la cuestión del juez. Por eso. Justicia, policía. O sea, nadie está negando la corrupción. Tranquilamente da las referencias, para eso es la jurisprudencia. Si a estos señores han dado por asesinato, detención domiciliaria, ¿por qué no a todos estos? Una instructiva del Consejo de la Judicatura y adelante. Proactividad se necesita ahí, como en todo lado. Y lamentablemente nos hemos hecho conservadores en este último tiempo y los proactivos se han aburguesado, diríamos, y eso es lo que está sucediendo. No se puede, hay que reuniones, tomaremos cafecitos, reunioncitas, evaluaremos, ya no. La solución está rapidísima. Es pan comido, te diría para mí. Pan comido va a tener ahora Lucía Sauma, porque va a tener que juntar estas ideas que se están poniendo sobre la mesa y plantearlas a la autoridad. No sé si tan pan comido y no sé qué dirá la autoridad. En todo caso, yo les digo gracias Ramiro Llanos, exdirector del régimen penitenciario, por su tiempo. Gracias también y por sus ideas, por supuesto. Y gracias a Juan Carlos Pinto, sociólogo, la experiencia, estar acá por el tiempo y la información que nos están dando. Yo ya tengo un contexto más amplio. Lucía también, y va a plantear las próximas ideas a la autoridad correspondiente. Así que no se vaya, que seguimos con este tema. Ya volvemos con